Damos la bienvenida para el señor Rafael Martín del Campo. Bueno, hoy tenemos la maestra en Biología Ambiental y médico veterinario zootecnista, Patricia Oropesa Hernández. Ella tiene una buena experiencia justamente en esta área. Tiene su carrera como medicina y manejo y conservación de fauna silvestre. Ha hecho trabajo justamente en el ámbito federal en inspección y coordinación de vigilancia en vida silvestre en el estado de Chiapas. Ha colaborado en el programa de bienestar animal en la Dirección General de Zoológicos, en la Dirección de Bioética, y desde el 2005 empezó su colaboración en la CONAM, en la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación, y en el 2007 a la fecha ha participado en la integración, consenso y seguimiento del programa de conservación de especies en riesgo, PROCER, justamente, y ha trabajado en acciones como enlace formal de CONAM y la CONABIO, y en la iniciativa para la conservación de aves de Norteamérica, que coordina CONABIO y la NAMSI, y actualmente coordina la integración y consenso del programa de conservación de especies en riesgo PROCER para el sexenio 2019-2024. Y bueno, le damos un fuerte aplauso justamente a nuestro ponente. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Es bueno saber que les interesan estos temas. Y antes que nada, aquí el compañero Noé ya hizo favor de hacer un resumen rápido de mi currículum. Básicamente, la mayoría de mi trabajo ha sido en la función pública, que tiene muchas ventajas, tiene ciertas oportunidades de poder aportar y de poder incidir en este tipo de programas y de políticas públicas. Y bueno, yo espero que les parezca interesante, que se genere una dinámica de preguntas, pregunten todo lo que gusten. ¿Cómo acostumbran? ¿Preguntan sobre la marcha o hasta que termine? Ah, perfecto. Para que sea como más fluido, la perspectiva obviamente o el enfoque que yo les voy a dar de este tema, que por cierto el título fue así de, si de por sí ya retos es muy complejo, como nuevos retos es pregunta capciosa. Pero traté más o menos de hacer un resumen para que ustedes tuvieran una panorámica general, porque es muy amplio. Nada más por curiosidad, ¿quiénes han venido a todas las sesiones del seminario? ¿Hay alguien aparte de los organizadores? Ah, muy bien. Entonces, ustedes me van a ayudar a complementar cosas, por favor. Y es importante, y estaba comentando con Noé hace un momento, el tema es multidisciplinario, es intersectorial en todo sentido, y esta selección de temas y de actores que han escogido para este seminario me ha parecido muy interesante. La verdad es que tristemente me las perdí por varias cuestiones, pero yo espero que los compañeros que han asistido a todas tengan y nos puedan aportar un poco de sus opiniones, ya que vamos prácticamente en la número 8, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, primero darle las gracias a los organizadores, muy amables. Es muy importante este tipo de foros por todo, por las preguntas, por compartir ideas, y entonces felicidades por su seminario y gracias por la invitación. Este es rápido un resumen, ya que yo no pude asistir a todas. Más o menos me di cuenta que como el 70% de las temáticas que han abordado en el seminario han sido temas como de lo general, ¿no? Políticas públicas, enfoques de este tipo, y en algunos casos, no tanto como casos de estudio, pero algo más puntual como el tema de las aves en el lago de Texcoco o lo de la acuacultura para evitar especies exóticas o cómo impactan sobre especies nativas. Y bueno, faltan 3, son muy importantes, y lo que quiero es decirles que el tema que yo les voy a dar tiene que ver desde un punto de vista muy general sobre el tema de las especies prioritarias. Y bueno, el título, que nuevamente es Nuevos Retos, estuve pensando cómo plantear. Los retos ya son importantes, los nuevos retos es más complejo, pero intento hacer un resumen
espero que lo capten como fue mi intención. De entrada, como les decía, la mayor parte de mi experiencia es en la función pública. Yo lo que hice y lo que traté en esta presentación es partir de un marco, que son los instrumentos de gestión como programas que tiene México a nivel federal. Obvio no están todos, solo les puse unos ejemplos, que tienen que ver con los grandes esfuerzos multidisciplinarios que se han hecho en México, no es casual, la mayoría coordinados por Conavio, que es una joya en el sector ambiental y en México. Y entonces, rápidamente, como ustedes están observando, tiene que ver con este gran esfuerzo que es el Capital Natural, con sus 5 tomos, supongo que todos lo utilizan como casi biblioteca, como la Biblia para todas sus tareas y demás. La verdad es que es un trabajo impresionante y es muy útil, ¿no?, para todo. Y de estas, unas antes, otras después, programas como la Estrategia Nacional de Conservación Vegetal, porque cuando hablamos de especies prioritarias, obviamente estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de flora, fauna y demás taxones, ¿no? La Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras, que obviamente es uno de los factores de mayor impacto en la conservación de la biodiversidad, precisamente por el daño que hacen, ya sea destruyendo o acabando con especies nativas o afectando el hábitat para que las especies nativas desaparezcan. Obviamente el programa o el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en este caso lo menciono porque es el que actualmente en las últimas 2-3 administraciones ha llevado el tema de especies prioritarias para la conservación. Tiene una historia un poco más antigua, sin embargo en este momento todavía está en la CONAM, no sabemos cómo va a resolverse en el nuevo programa sectorial, están definiendo qué, y como lo comentó Noé, la iniciativa de conservación de aves para América del Norte, y obviamente enmarcados en instrumentos internacionales como es los Objetivos de Desarrollo Sostenible y obviamente las metas de Aichi, no las puse ahí, pero que parten del Convenio de Biodiversidad Biológica. Y obviamente dentro de todo esto está la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad en México y su plan de acción. Es un documento valiosísimo, nuevamente multidisciplinario, donde trabajó muchísima gente y que es prácticamente el que está marcando una línea para lo que se va a hacer, lo que se está haciendo ya en algunos casos y lo que se va a hacer en el futuro. Sin entrar en conceptos muy científicos y en versiones o en teorías, definimos una especie prioritaria para todos estar en el mismo canal. Yo puse aquí lo que tiene que ver con el marco legal, que es la Ley General de Vida Silvestre, especies y poblaciones prioritarias para la conservación, aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo a criterios establecidos para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación. Y bueno, los criterios están ahí, son los que se utilizaron para el taller de muchísimos expertos y sector gubernamental para definir la lista de especies, que yo supongo que todo el mundo la conoce. Los criterios fueron ecológico para la conservación, socioeconómico, política pública y factores de riesgo asociados al taxón. Digo, no es necesario detenerme en esto, está en la estrategia y además está publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son las especies? La lista está enorme, entonces no vamos a ponerla porque de todas maneras no se va a observar. Sin embargo, pueden consultarla en la página de dof.gov.mx y se llama Acuerdo porque se da a conocer la lista de especies prioritarias y poblaciones prioritarias para la conservación. Y solamente a manera de resumen, recuerden que en la norma oficial mexicana 059 están incluidas 2.606 especies, por lo menos hasta la versión del 2010. Seguramente está trabajando para hacer adecuaciones, bueno, las actualizaciones normales, y la lista de especies prioritarias tiene incluidas 372 de estas, ¿no? Todas, obviamente, dentro de la norma oficial. Y como especies prioritarias dentro del programa sectorial de la Semarnat, que está dentro de la CONAM a través del programa PROCER, son más o menos 150 especies únicamente que están incluidas en algún programa de acción. Nosotros coloquialmente le decimos los PACES, seguramente alguien ya ha oído de los PACES, para bien o para mal, pero se refiere a estos documentos y ahí solo puse unos ejemplos.
¿Quiénes? Digo, normalmente uno asume que es el sector federal quien trabaja para este tema y está obligado a dar resultados y está obligado a dar buenas noticias. De acuerdo a la política pública nacional y a los instrumentos normativos, obviamente el tema le corresponde a la Semarnat. Todo el mundo ya conoce todos sus órganos desconcentrados y los pongo, más que por que sea una obviedad, es porque todos estos órganos desconcentrados, desde su competencia y sus atribuciones a lo largo de todo el territorio nacional, colaboran directa o indirectamente con el tema de conservación de hábitat, donde están las especies en riesgo, en general toda la biodiversidad, las especies en riesgo y por lo tanto las especies prioritarias. Pongo por separado la CONABIO como comisión intersectorial, que tiene una función valiosísima, no necesariamente le han hecho el caso que amerita, sin embargo, me parece que en este nuevo periodo, esta nueva administración, le van a dar un valor. Ahorita están definiendo si queda como fideicomiso, de hecho anda mucha gente nerviosa, o hay por ahí un rumor de que podría sumarse como órgano desconcentrado a la Secretaría para asegurar el recurso, que la verdad es que CONABIO es, independientemente de algunos detalles, es una joya y en América Latina y otros países no hay una institución como CONABIO, ¿no? Con la calidad, a pesar de algunas cosas que cualquiera podría comentar en su experiencia. Todo este trabajo, además de que la competencia es de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, obviamente están los otros sectores gubernamentales. Alguien, no sé, a lo mejor se identifica porque trabaja para el programa de tortugas marinas y sabe que la CEMAR, la Secretaría de Marina, colabora permanentemente en las temporadas, ¿no?, de desove para el cuidado de las anidaciones. La SEDENA, por lo tanto, en atención a contingencias, incendios, etcétera, etcétera, indirectamente no siendo su competencia, pero también colabora para la conservación de hábitat, no tanto la especie o las especies, sino el hábitat, y obviamente todo parte de tener hábitat, ¿no? CDI, por supuesto, tiene una cantidad importante de programas en comunidades indígenas, no el presupuesto que quisiera, por supuesto, nadie, pero hace importantes trabajos para el rescate de saberes ancestrales, ciencia indígena o como le quieran comentar, que ahora ya tiene varios nombres. Sin embargo, esa información ancestral es muy importante para conservación y hay casos de éxito muy, muy importantes, ¿no? Secretaría de Turismo, a pesar de que siempre pensamos que es las grandes infraestructuras de turismo que acaban con hábitats, no siempre hacen algunas cosas más o menos cada vez más en el tono de impactar menos los hábitats, ¿no? Y bueno, una por una, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, aunque siempre pensamos que toda la parte de energéticos y aprovechamiento es un caos, en realidad tienen programas importantes de mitigación para empezar, están obligados de acuerdo a los lineamientos o, como le dicen, cláusulas condicionantes. Y hacen labores importantes con comunidades aledañas a donde están las plantas o la infraestructura energética. Y por supuesto la Zagarpa es como una especie de mito o cliché, no porque no sea cierto en absoluto. Sin embargo, la mayoría piensa que la Zagarpa es una institución que nada, no solo contra corrientes, sino que es casi como, no sé, nosotros vamos para acá y ellos van para allá en el mismo territorio, ¿no? Hemos tenido muchas reuniones con Zagarpa y la respuesta que siempre nos dan en esto de uno tiene en la cabeza que ellos promueven la deforestación para proyectos. Cierto porcentaje sí, en ciertos sitios sí, pero lo que nos mostraban es su lista de beneficiarios para el programa de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Bueno, programas productivos para fomento ganadero. No necesariamente ellos mantienen el mismo listado de beneficiarios para bien o para mal desde hace 20 años. Que otras personas deforesten, no dentro del programa de fomento ganadero de Zagarpa, y nosotros vemos, es que ya acabaron ese bosque y metieron vacas. No necesariamente fue con apoyo de Zagarpa, sino el dueño de la tierra quiso hacer y no se aplicó necesariamente la ley respecto a cero deforestación y pues ya se quedó así.
impune el asunto, pero no necesariamente es fomento ganadero. Es controversial, sin embargo, en sus lineamientos de Procampo y de Progan, cada vez que hacen una actualización de los programas, meten más condicionantes para el tema de menor afectación, menor apertura para cultivo y para pastoreo, y les meten más condicionantes para reforestación, restauración de cuerpos de agua, cuerpos suelos, y obviamente hacer rotación de potreros para evitar importantes impactos en el suelo, ¿no? Entonces, asumimos que como no es su labor, están en contra de, por las actividades productivas. No necesariamente, ¿no? Habría que verlo con detalle. Y bueno, todo esto, como les decía, por curiosidad alguna vez métanse a las reglas de operación de Progan, de Procampo, bueno, ya no se llama Procampo, y échenle una ojeada. En condicionantes hay cosas muy importantes, y además cuando hacen sus actualizaciones de lineamientos o reglas de operación, normalmente abren a consulta pública sus documentos. Entonces, si ustedes están como curiosos o atentos, podría ser que pudieran proponer algo que les parece que no necesariamente está llevando a cabo, ¿no? En fin, su contraparte para el sector estatal es igualmente, tienen programas de desarrollo rural, reglas de operación, etcétera, etcétera, diferentes localidades en teoría no duplican en las mismas localidades que donde da apoyo el gobierno federal, con detalles, por supuesto, pero ellos también son actores importantes. Y obviamente las comunidades, de acuerdo al tipo de tendencia de la tierra que tengan, ¿no? Como ustedes sabrán, más o menos el 2% del territorio nacional son terrenos nacionales. Todo lo demás, como éxito y logro de la Revolución Mexicana, son pequeña propiedad privada, de acuerdo al tipo de ecosistema. En el norte son chorrocientas hectáreas y en el sur son, no sé, 4 hectáreas, ¿no? De acuerdo al famoso coeficiente de agostadero de Cotecoca, yo no sé, creo que todavía se llama igual, ¿no? Obviamente puede haber muchas opiniones y a lo mejor algún caso que ustedes conocen respecto a, es que a la comunidad no le preguntaron y pasó tal cosa. Sí, seguramente sucede. No en todos los casos, pero sí lo hay. De hecho, y bueno, abro un paréntesis, el mismo secretario actual, Víctor Toledo, acaba de promover la publicación de un reportaje, y ya había escrito muchos artículos antes, sobre el número, hicieron un diagnóstico sobre el número de conflictos socioambientales actuales, ¿no? De lo que dejó las administraciones pasadas, por decirlo de alguna manera, y está muy en la agenda, dispuesto a darle atención y resolver esos casos que llevan décadas o no décadas, pero que plantean hacer algo contra la opinión de las comunidades, en cierta forma, ¿no? Es interesante, pero bueno, todo esto de alguna manera pasa por ese filtro. Obviamente el sector académico, platicando, aquí está mi compañera Mari, trabaja también en la CONAMP, en el tema de especies, platicábamos de la aportación y la participación del sector académico en el tema de la conservación de especies, y lo que comentábamos es, normalmente ubicamos a nivel licenciatura o posgrado como grandes colaboradores, clave incluso para algunos temas de conservación de especies, y es efectivo, sin embargo no son los únicos. A nivel instituciones medio superior, bachilleratos regionales, por ejemplo, Instituto, no sé, Tecnológico del Papaloapan o de la Sierra Norte, etcétera, hacen muy buen trabajo, no solo de investigación, sino de difusión y de trabajo en campo, y no están como muy monitoreados, sin embargo hacen cosas muy importantes que obviamente a las universidades grandes, por decirlo de alguna manera, o a los centros de posgrado no necesariamente les llaman la atención los temas, ¿no? Pero están trabajando mucho con las especies en riesgo, obviamente el hábitat. Si se pone uno a leer, de repente es provocado por la crisis que ya se está dando con efectos de cambio climático, y entonces localmente les nace o los obliga el interés a ver qué es lo que está pasando y por qué se están saliendo los cocodrilos de los ríos todos los años y tienen un gran conflicto con el tema de los cocodrilos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y obviamente a nivel básico, primaria y secundaria, afortunadamente va creciendo cada vez más. Es como un tanto sube y baja el interés y la oportunidad de participación, pero el nivel básico también está trabajando. Además, si no mal recuerdo, la reforma
la reforma de la reforma educativa está centrando también estos temas para la educación básica y es pues la piedra angular de todo, ¿no? El tema de la educación para cualquier tema, salud, ciencia, ambiente, etcétera. Yo ahí solo puse unos ejemplos y el sector de la sociedad organizada pasa lo mismo. Normalmente cuando pensamos que la sociedad civil organizada colabora, trabaja con el tema de conservación de especies, pensamos en las asociaciones civiles que tienen como centro de el objeto, ¿cómo le dicen? Objeto central de interés de la C, el tema ambiental, pero en realidad son muchas más o pueden ser todas juntas o una y otra. Las asociaciones civiles en las últimas décadas han sido como más versátiles en su composición de miembros, pero también en los temas que abordan. Y, por ejemplo, aquí les puse solo algunos. Nosotros hemos trabajado con asociaciones civiles que su centro ha sido salud pública, por el tema, por ejemplo, de las mujeres, el trabajo rural de las mujeres, y resulta que ellos lo enfocan como tema de salud por las enfermedades respiratorias, por la leña, etcétera, etcétera, y resulta que cuando van a campo y empiezan a hacer diagnósticos, encuestas y demás, tiene que ver obviamente el tema de la equidad, pero obviamente el tema ambiental es uno de los transversales a prácticamente toda la población de la localidad, ¿no? Entonces, todos estos intereses de las asociaciones civiles son muy importantes. Es importante que sea muy multidisciplinaria esta participación de la sociedad civil y también de las sociedades productivas rurales, ¿no? Con el nombre que tengan varias, TPLCS, Sociedad de Recursos Limitados, no de no sé qué. También trabajan, sus proyectos productivos van sobre hábitat, conservación de hábitat, y en algunos casos los centran para la conservación de una especie determinada, puede ser de un río, puede ser de un bosque, y suman importante porque cuando la gente de la localidad ve que una Triple S empezó con un trabajo X de calidad del agua o de turismo, ecoturismo o algo, y ve que están trabajando y incidiendo a beneficio de una especie que normalmente es muy llamativa, muy bonita y demás, se contagian los otros porque también quieren hacer lo mismo, porque esto sí les va a dar un beneficio más allá de la satisfacción, ¿no? A final de cuentas, todos estos actores, y como en resumen, pero sí tratando de destacar el valor que tiene cada uno en sus diferentes clasificaciones, si lo queremos ver así, es sumar todos estos esfuerzos porque es la única forma de lograrlo. Además, y esta es otra cosa muy importante, es que normalmente empezamos, o pensamos más bien, que el tema de las especies prioritarias en riesgo, hay alguien que se dedica a tortugas marinas, a serpientes, a reptiles, a mariposas, siempre lo encasillamos y pensamos que solo estamos hablando del tema de la agenda verde, ¿no? De los bosques, el agua, el suelo y las especies. En realidad, como es el mismo territorio, todo está integrado y todo está funcionando ahí, aunque no querramos o aunque no lo imaginemos o lo querramos ver como aislado. Y a nivel gubernamental, las 3 agendas, como se conocen, que creo que ya también estaban metiendo una 4ª agenda, no me acuerdo cómo se llama, gris me parece, es la agenda verde que tiene que ver con la biodiversidad, la agenda gris, que es la industrial, y la agenda azul que tiene que ver con recursos, cuerpos de agua, marinos, lagunas, ríos, etcétera. Y obviamente todo esto tiene relación, entonces si el compañero trabaja en investigación de agenda verde y el compañero trabaja en industria, en el mismo territorio obviamente se pueden hacer esfuerzos conjuntos, ¿no? Obviamente esta tablita es de 2 administraciones atrás, pero sigue siendo muy valiosa, sobre todo porque en la administración actual se está planteando recuperar la agenda transversal, que así se llamaba, donde se planteaba que los diferentes sectores, turismo, energéticos, comunidades, etcétera, tuvieran una información conjunta en la página de la DEGIRA, de la Dirección General, de la Semarnat, para que vean, es que aquí están haciendo un puente, aquí un camino rural, aquí esto, entonces mi proyecto no puede pasar en paralelo porque va a haber 4 caminos. Será estar informados conjuntamente a través de la página de la DEGIRA para evitar mayores impactos en una misma zona. Se sonaba muy bien,
estaba funcionando más o menos bien y en las administraciones pasadas, sobre todo la última, como que prefirieron no hacerle mucho caso y en la nueva administración están planteando retomarla, renovarla, pues, ¿no? Mejorarla. Eso es súper importante y bueno, en esta tarea de qué podemos identificar como nuevos retos o retos, a final de cuentas el planteamiento en el fondo es cómo mejoramos las acciones que ya se hacen o cómo hacemos las que no se hacen, ¿no? En el tema de las especies. Para cualquiera de ellas, primero hay que considerar el tema. Yo aquí veo muchos jóvenes, ¿quiénes ya tienen hijos? 1, 2, 3. Bueno, pero todos los demás, por supuesto, tendrán plan de reproducirse en algún momento. Bueno, y si no tienen plan, igual un día de estos se sorprenden. Esto es un hecho, no solo es discurso, no solo es una obviedad, porque si estamos aquí es porque nos interesa hacer algo al respecto, ¿no? Del tema, no solo de la conservación de las especies prioritarias, sino de la biodiversidad en general y hábitat, del cual nosotros como especie humana obtenemos recursos, ¿no? Considerando, y esta tabla que Sarucán la publicó en alguno de sus archivos, documentos, y ha sido retomada muchísimas veces, es el impacto de la actividad humana, en los ecosistemas diferentes, y el tamaño de los círculos tiene que ver con... el de adelante. Estos es alto impacto y bueno, así hacia abajo, ¿no? Y pues adivinen qué, seguramente ya lo saben, por supuesto, la mayoría de los de mayor impacto o alto impacto son por efectos de cambio climático. Y eso uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? Sí podemos hacer mucho. Y el otro es pues, la sobreexplotación de recursos y aquí se identificaron solo 4 ecosistemas, pero en realidad es para todos. El tema de las especies exóticas, ¿no? Los que compran una ranita bonita en la tienda y luego, ya, ¿cómo le hago? Y es que ya no le puedo cambiar el agua y tal. Bueno, pues lo voy a echar al baño y pues ya que Dios la bendiga, que siga su camino y pues al ratito ya es un problema, ¿no? Son cosas cotidianas que la mayoría de nosotros o nuestros familiares hace, sin más, ¿no? O el biólogo de campo que fue al bosque, a la Reserva del Triunfo hace 10 días y luego la invitan a la del cielo. Como es muy bohemio no lavar las botas, pues me las llevo con la misma tierra que traje, es más el mismo pantalón lleno de lodo, y lo llevo a la Reserva del Cielo y pues, ¿qué creen? Que ya se llevaron un bicho que no era de ahí, a ecosistemas altamente frágiles, ¿no? No importa que los dos tengan mesófilo de montaña, es otro, ¿no? Y es algo muy cotidiano, entonces sí aplica pues poner atención como en esto. Esto es como lo obvio de donde nos movemos, la densidad humana y las amenazas por la actividad humana. Y nuevamente retomo aquí lo de la Enbiomex porque afortunadamente Conavio tuvo a bien, seguramente a lo mejor alguno de ustedes participó, anduvo por allí, Conavio tuvo a bien presentarle, como otros grupos, asociaciones civiles, grupos de derecho ambiental, etcétera, presentarle a los candidatos a la presidencia en el año pasado sus propuestas para la agenda ambiental. Tuvieron más buena recepción algunos. Para el partido que está en la administración actual, tuvieron a bien aceptar y decir, pues es que si este esfuerzo tiene tanta gente, tanto esfuerzo y viene de aquí, y Conavio es, a pesar de los detalles que cualquiera se conozca, una institución muy valiosa, con un trabajo muy bueno, con una convocatoria de actores muy buena, es prácticamente el insumo más importante o el insumo principal para el programa sectorial, que por cierto todavía no se publica. Ya se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca como las líneas generales, líneas estratégicas, y están, si recuerdan que se cambió la Secretaría de Medio Ambiente, se fue la licenciada Josefa y entró Víctor Toledo, y ya estaba a punto de salir el programa sectorial y Víctor Toledo dijo, no, espérense, déjenme lo reviso,
porque la línea que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo va por otro lado y entonces necesitamos echarlo para atrás. ¿Alguien participó en la consulta pública en los 8 foros, alguno de esos 8 foros del programa sectorial de esta administración? Una. ¿Alguien lo vio en internet con eso de que siempre estamos con el teléfono? ¿Alguien supo? Compañero, se durmió, pero sí se enteró. Perfecto, compañero. Son temas que a pesar de nuestra carga de trabajo y de nuestra cotidianidad son importantes porque podríamos aportar algo que a lo mejor no se les está ocurriendo a los que acaban de llegar, ¿no? La mayoría da, porque, híjole, es un documento de 120 páginas, pues está complicado, pero tengo que hacer la tarea. Sin embargo, para los académicos y académicas y para el estudiantado, finalmente es una oportunidad de participar, ¿no? En temas muy importantes, sobre todo cuando se plantea, a pesar de también controversias de si hay apertura o no apertura en esta administración, creo que sí la hay y habría que hacer el esfuerzo. Decir, bueno, yo lo compruebo, yo voy, yo opino y me tomaron en cuenta o no, pero por lo menos ya pude opinar, ¿no? Es un tema importante. Esta tablita se las puse como resumen, nada más para que vean, seguramente ya lo conocen, pero en Biomex, que la primera versión fue por ahí del 2000, se fue integrando, mejorando y demás, y en el 2016 la retoman y lanzan un programa a largo plazo, más o menos 2030. Colaboraron 379 personas. Chicas, a ver, levanten la mano, ¿cuántas chicas hay? Pues hay más o menos como la mitad. Participaron 207 mujeres y participaron 172 hombres, independientemente de la calidad de las aportaciones, que siempre es un argumento. El trabajo de investigación, de aportación, compilación y demás, y revisión incluso para los documentos que se publicaron, fue muy importante porque participaron todos estos investigadores, fueron de más de 130 instituciones, 24 académicas, 49 agencias del sector gubernamental, que eso es importante porque estaba el sector agropecuario, energético, turístico, etcétera, etcétera, y quiere decir que se virtieron la mayor cantidad de opiniones desde diferentes sectores, y eso siempre es importante, y 42 sociedades, representantes de la sociedad civil y 23 representantes de estados, de las entidades estatales, pues. No es un documento más, a mí me parece que es una piedra angular para lo que viene. Obviamente habrá que adecuar algunas cosas sobre la marcha, seguramente, pero esto es el insumo más importante del Plan Nacional de Medio Ambiente para esta administración, que además, como ya lo han escuchado, no sabemos si se logrará o no, esperemos que sí, plantea marcar una línea nueva para los siguientes periodos, ¿no? ¿Alguien participó en la consulta pública del Plan Nacional de Desarrollo o por lo menos la vio por ahí en la publicación? ¿Nadie? ¿Tampoco? Una, ya, vamos bien, dos. Es un documento muy controversial, por cierto. Los que no lo hayan visto igual y tienen curiosidad algún día de esto, ábranle la página. Tanto la estructura como el contenido y el discurso, por decirlo de alguna manera, la narrativa, es muy diferente a lo que se ha hecho en otros sexenios. De hecho, por los más ortodoxos investigadores o quienes están trabajando en la función pública lo criticaron mucho porque no les parecía lo convencional, lo que estamos acostumbrados, parecía que dejaban descubierto muchos temas importantes. Habría que echarle un ojo ya al publicado. Yo lo saqué del borrador, no lo leí completo el publicado, pero básicamente los ejes se mantuvieron. Entonces, yo ahí nada más les puse un esquema muy general de cómo está integrado el Plan Nacional de Desarrollo. No van a encontrar, y la Secretaría de Medio Ambiente hará esto, y el sector energético hará esto, sino más bien la narrativa plantea eso que ha mencionado el secretario, de hacer una gestión territorial. O sea, es el mismo territorio para Zagarpa, es el mismo para Medio Ambiente, es el mismo para la Secretaría de Energía. ¿Por qué trabajamos como separados si es el mismo territorio, ¿no? Solo, no se los voy a leer todos, solo por ponerles un ejemplo, porque si lo abren y buscan el tema ambiental no lo van a encontrar por ningún lado, así literal no lo van a encontrar.
Por ejemplo, lo mencionan en varios de estos ejes generales y el de bienestar, por ejemplo, menciona garantizar el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en reducir la brecha de desigualdad, condiciones de vulnerabilidad, discriminación, poblaciones y territorios. El tema de la población rural, comunidades y demás está insistentemente y reiteradamente mencionado en prácticamente todos los ejes por una razón muy importante, son los dueños de la tierra, ¿no? En su objetivo, tiene unos objetivos, yo aquí solo les voy a mencionar unas líneas del objetivo 2.5, garantizar el derecho a medio ambiente, que ya lo dice la Constitución, por supuesto, con un enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio. Habla mucho del patrimonio. Y bueno, si aquí hubiera un sociólogo o alguien que trabaja para el tema de desarrollo rural, sabría que es como todo el centro del trabajo rural, ¿no? Patrimonio, porque siempre se ve a largo plazo y no qué me va a dar ahorita en el corto plazo si vendo los árboles o vendo la tierra o rento la tierra. En este punto, para alcanzar este objetivo, y solamente remarqué hay algunos conceptos, algunas ideas, es para completar este objetivo, aprovechar sosteniblemente los recursos con base en una planeación y gestión económica comunitaria, con enfoque territorial de paisajes bioculturales nuevamente y el concepto de cuencas, ¿no? Normalmente cuencas hidrológicas. Y el 2.53 es recuperar ecosistemas y recuperar especies prioritarias con base en el mejor conocimiento científico y tradicional disponible, que normalmente no lo dice ningún programa. Ellos tienen sus saberes, su ciencia indígena, sus saberes ancestrales, pero lo que vamos a implementar es lo que dice el libro fulanito, ¿no? No será fácil, pero ya se plantea insistentemente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y así, etcétera, etcétera, en los siguientes objetivos, en los siguientes puntos, como contribuir a una gestión pública ambiental con enfoque de territorialidad, sostenibilidad, derechos humanos y de género. Más allá del discurso, porque no es la primera vez que se menciona, por ejemplo, el género, la equidad, etcétera, participen nuevamente en las consultas públicas de este tipo de programas y de documentos, porque podrían hacer énfasis ustedes y sus preguntas en algo que se está dejando como en lo genérico, pero no necesariamente aterrizando, ¿no? En temas. Nuevamente, así varios puntos. Ahora, la Estrategia Nacional de la Biodiversidad Mexicana, que es el insumo principal del Plan Nacional de Desarrollo y que va a ser el insumo principal del Programa Sectorial de Medio Ambiente para el sexenio, está alineado, además, en el enfoque que indica el presidente, es el cumplimiento de los convenios internacionales, básicamente el de las metas de Aichi, que están en el marco del convenio de biodiversidad biológica, y de los objetivos de desarrollo sostenible, que se tienen que dar reportes anuales, en algunos casos semestrales, los compila Conavio, precisamente para asegurar que no se están dejando por falta de voluntad política para empezar, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahí les puse un esquema, no porque vayan jerárquicamente en ese sentido, sino porque todos están enlazados, porque la estratosfera y el planeta tienen efectos integrales y generales para todos los habitantes del planeta, ¿no? En esto de retos nuevos o prioridades, ya después de haberles dado como el marco desde un enfoque gubernamental, yo más bien pensé, bueno, no es que se pueda inventar necesariamente algo nuevo. ¿Qué hacemos? A mí se me ocurre, mandemos a todos los humanos a otro planeta. Está complicado decir que hay nuevas formas. Más bien es cuáles serían las prioridades y a lo mejor sí nuevos enfoques, pero no necesariamente que no se haya hecho algo. A lo mejor no se ha hecho suficiente, a lo mejor no se ha hecho completo o bien, pero ya se ha hablado, ya se ha intentado, ya se ha aplicado, y más bien sería como enfatizarlos y priorizar ciertas cosas.
Desde mi perspectiva y en esto de mi experiencia desde la función pública, yo creo, sinceramente, y lo digo en todas las pláticas que me invitan a dar, es más bien, más que decir, es que es a la Semarnat y a la academia y a las ONGs a la que les corresponde, es nosotros como ciudadanos, hombres, mujeres, todos los demás, como dice, y ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso para que esto se cumpla? Muy fácil y muy cómodo, todos decimos, es que la calle está sucia porque la delegación no la barre. Normalmente apuntamos hacia otros lados, menos hacia nosotros. En este tema de la conservación de especies prioritarias, de repente la idea general que a todo el mundo le pasa por la cabeza es que Semarnat no está haciendo su chamba, ¿no? Y es que la Zagarpa va en contra, y es que la Secretaría de Energía no hace caso, y no porque no pase, no porque no sea importante, sino más bien no es necesariamente lo lograremos con que ellos hagan su chamba, porque va en función de lo que cada ciudadano hace. Y de repente a algunas personas les parece como, bueno, sí, eso ya lo sabemos, pero ¿quién no está haciendo su trabajo y por qué las especies prioritarias siguen yendo a la baja, por ejemplo? En esto de las metas de Aichi, cada año se tiene que reportar, y Conavio compila todo, se tiene que reportar las tendencias poblacionales de las especies prioritarias. Y normalmente ese informe se va, no hay información disponible, porque si vamos a monitorear a la guacamaya verde, pues tenemos que monitorearla representativamente en todas las áreas de distribución de la guacamaya verde. Entramos por el presupuesto que no alcanza. 2, porque no todos los investigadores trabajan en todas las zonas del país, no necesariamente les interesa. Y la otra es que si tenemos, yo normalmente digo, si tenemos 3 pesos para invertir en la conservación de hábitat y de especies, y el monitoreo nos sale en 2 pesos, ¿valdrá la pena hacer el monitoreo de cómo se va perdiendo? Porque eso es lo que vamos a observar, que van a la baja, porque lo que necesitamos es invertir en acciones de conservación del hábitat, ¿no? Que las actividades humanas impacten menos el hábitat para que esa especie prioritaria y todas las demás mantengan su hábitat para que hagan su función, etcétera, etcétera. ¿Sería adecuado a invertir el 60% de los recursos que tiene la Secretaría o bueno, el programa en monitoreo si no estamos haciendo lo necesario para la conservación del hábitat? O sea, como ya lo han dicho varios investigadores, vamos a monitorear el declive o el término de la especie, ¿no? Entonces, es complicado, no porque no tengamos que monitorear, se tienen que mandar informes porque es un compromiso internacional. Sin embargo, ¿cómo lo administramos, por decirlo de alguna manera? Incluso el esfuerzo. ¿Alguien ha participado alguna vez en estas actualizaciones de especies para el programa de la actualización de la norma oficial 059? Ajá. Tú. ¿Quién más? ¿Con sus profesores alguien? Bueno, es un proceso que se hace cada 4 años para monitorear por aquí puntos representativos de una especie para saber si la tendencia se mantiene, baja, sube, y entonces, de una manera más bien administrativa que real, pues, se hace o no el cambio de estatus de amenazada, protección especial, peligro de extinción o probablemente extinta de las especies en riesgo. Normalmente es un trabajo súper grande, es mortal, y lo pagan muy poco, Yo he sabido de gente que dice, pues a mí me interesa, esa zona del país me interesa, pero quieren dar 3 pesos para ir y tengo que hacer, la metodología del muestreo es casi así de, voy a morir en el intento, y está complicado, o me dieron una zona donde está muy complicada por la inseguridad, ¿no?, de estos grupos que les gustan las cosas verdes. ¿Qué hacemos? Normalmente esas actualizaciones se hacen con trabajo, sudor y sangre, sin embargo son un tanto, por decirlo de alguna manera, no superficiales, pero no son tan reales.
y se han cambiado categorías de riesgo de especies, tomando una decisión que es necesaria. Sin embargo, no, hay lugares donde la iguana verde es bastante, durante varios años seguidos se observa, se monitorea, y en otros lugares ya no ves ninguna. La iguana verde subió de categoría, ¿no? Bueno, entró a la categoría más bien. Las negras ya estaban, algunas de las negras, la verde no, se metió hace algunos años y fue por este monitoreo que no necesariamente fue tan puntual por el poco recurso, y es, de verdad es un trabajo, quieren hacerle un servicio a la patria, participan en estas actualizaciones de las especies para la norma oficial cada 4 años. Es mis respetos, ya había varios compañeros haciendo eso y es complicado. Bueno, yo creo, y puse esta de la participación, de fortalecer como una prioridad más que un reto, y probablemente sea un reto, fortalecer y mejorar los procesos de participación, no solo la participación en cantidad, sino los procesos y el compromiso, para lo cual hay que informarse, analizar, opinar, participar en todo lo que puedan desde lo local, desde sus colonias. ¿Alguien le gusta o ha participado en observación de aves urbanas? Perfecto, compañero. Está muy interesante el proceso de la cantidad de especies que se encuentran en zonas urbanas que hace años no se veían. Hasta exóticas incluso, ¿no? Pero está muy interesante. Participar con este tipo de cosas, entre muchas otras, es valiosísimo. Obviamente dar seguimiento a las opiniones o incluso a las denuncias, ¿no? También es importante. Sensibilizarse y responsabilizarse a nivel individual y comprometerse. En esto de comprometerse, yo normalmente les comento, y no es rollo, de verdad, estoy convencida que es compromiso, compromiso. ¿Quién participó? Perdón que me salte. ¿Quién participó en la marcha esta de jóvenes ante cambio climático? ¿Una? ¿Nadie, nada más? Una. Ok, ya es ganancia, representante. Es importante este tipo de manifestaciones desde el enfoque o desde la intención o el interés o el entendimiento que cada quien tenga al respecto. Sin embargo, si tengo 3 teléfonos, me compro ropa que tiene mucho proceso, mucha extracción de agua, mucho uso de agua para que esté planchada, para que esté arrugada, para que brille, para que sea de plástico, para que sea impermeable, uso mucho papel, utilizo muchísima agua y mi estilo de vida, mi consumo individual todos los años crece, no necesariamente es tan congruente como quisiéramos, ¿no? Alguien por hobby ha hecho el ejercicio de sacar su huella hídrica o su huella ecológica. 2. ¿En cuánto salió la tuya? 7. No, no es cierto. ¿Cuánto salió la tuya? ¿Te acuerdas? 2. Ay, no, tienes que ser de una comunidad indígena. 2, ¿seguras? ¿Y se fueron bien honestas? Ok, ya me cayeron bien. ¿Alguien más? No es broma, independientemente de las plataformas. Normalmente las plataformas... que si alguien ha usado en alguna de las plataformas, tiene el detalle que la mayoría se han hecho para Europa y para Estados Unidos. Sin embargo, se han hecho algunas adaptaciones para América Latina de sacar la huella hídrica o la huella ecológica, o sea, tu consumo, tu impacto del consumo. Digo, parece una tontería, pero no lo es, porque es parte de la congruencia. Si yo voy y opino, es que sí, es que el gobierno, es que el grupo de los 7, etcétera, etcétera, pero mi consumo cada año aumenta, en realidad algo no está haciendo clic, ¿no? Es un ejercicio importante. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver con las especies? Pues sí tiene que ver, porque de dónde se extrae el agua que se usa para la ropa, para producir la ropa que te pones. O para hacer los autos, que parece que no, pero se requiere mucha agua para fabricar autos. La telefonía, de dónde sale y con qué riesgos ambientales obtiene la materia, que ya se me olvidó su nombre, para hacer los teléfonos celulares. ¿De dónde sale? ¿A dónde va el desecho de teléfonos, baterías, carcasas de plástico, etcétera, etcétera, de los 4 teléfonos que compramos todos los años? Recursos para hacerlos de las zonas donde habitan, donde son los hábitats y donde habitan las especies que nos interesan, ¿no?
¿Y a dónde van a dar los desechos? Ahí igualito. Entonces, no es solo un detalle, es un asunto de congruencia, de compromiso, y si vamos a apoyar, que sí es importante informar y participarse en este tipo de manifestaciones, hagamos el esfuerzo porque cada año sea lo más congruente, no porque alguien me vaya a preguntar cuánto tengo, sino que uno mismo sepa que estoy haciendo algo mucho más auténtico, ¿no? Esta parte de la participación comunitaria es importante, digo, bueno, ahí están mezclados estudiantes, académicos y comunidades. Y el segundo tema que yo creo que como es una prioridad, digo, no se los voy a leer todo, tiene que ver con que en las investigaciones, estudios o trabajo que nosotros como futuros profesionistas o ya profesionistas le demos poner en primer lugar el tema que sea multidisciplinario en nuestro trabajo. O sea, a lo mejor yo soy antropólogo social y no me caen muy bien los biólogos, o el único biólogo o bióloga que se acercó no me hace mucha gracia, pero mi trabajo no necesariamente va a ser tan importante o tan productivo si lo hago nada más desde mi enfoque. O sea, en realidad sí es importante. No es nuevo, esto tiene años de hablarse del trabajo multidisciplinario, pero creo que en la mayoría de los casos, y digo, nos consta, aquí está la compañera Mari, que todos los años revisamos las propuestas de los investigadores o de ONGs para proyectos de conservación de especies en riesgo, el 99.9% son de biología, y no porque esté mal, pareciera lógico. El punto es que si se está pidiendo trabajo con las comunidades, con las escuelas primarias, secundarias, etcétera, con trabajo intersectorial para que hablen con gobierno del estado, con estos, con aquellos, y de repente nos recibimos los informes y todo eso se lo saltaron así como que se lo saltaron. No, es que no es muy fuerte. No importa, te están pagando porque cubras todos esos. Invita a alguien que vaya a dar la charla a la comunidad. Tú no eres bueno, a ti como investigador no te gusta, que tendrás que aprenderlo, pero entonces invita a alguien más para que haga esa parte en la que tú no eres 100% bueno, ¿no? No es asunto menor, piénsenlo, intenten ir sumando nuevos enfoques para que ese trabajo sea mucho más productivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenga un mejor impacto en lo que queremos de la conservación de las especies. En esta parte, y creo que ya se está haciendo algo, es la renovación o evolución, dicen unos, del aparato gubernamental, o sea, del sector, lo que decíamos hace un momento. Ya se observa, el nuevo titular observa que ya no es posible mantener el sector ambiental como está, porque se ha desgastado mucho, empezó bien, iba creciendo, iba mejorando, de repente una meseta y de los últimos, clavado. Ya no se puede mantener ese esquema, hay que renovarlo, y uno de los temas precisamente que están abordando, digo obviamente no por hacerlos a un lado, sino el tema multidisciplinario, más o menos así como a ojo de buen cubero. Hicieron un cálculo, el 70% del personal en campo del sector ambiental son de perfil biología. Y no es que esté mal, pero entonces, ¿dónde está para esto de la gestión del territorio? ¿Dónde están los educadores, los pedagogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los de salud? Porque es importante, porque todos estos temas ambientales de equidad de género, etcétera, etcétera, tienen que ver con el tema ambiental. ¿Quién va por la leña? ¿Quién hace las tortillas? ¿Quién busca el agua? ¿Quién invierte horas y horas para conseguir agua para la comida o para lavar la ropa? Las mujeres. Y va en un conjunto proceso de la salud, no solo de las mujeres, sino de los niños. Entonces, si de repente nos quedamos, digo, ciencia pura es muy bonita, es muy apasionante, sin embargo, valorar qué tanto está aportando a lo que queremos, que es la conservación de los hábitats, de las especies, ¿no? Este cuadrito igual es de falta esto, no hay justicia ambiental, las instituciones son débiles, etcétera, etcétera. Bueno, la propuesta y la prioridad sería, y afortunadamente la nueva administración está ya trabajando sobre el tema, es precisamente replantear, renovar, fortalecer el sector y darle, uno de los temas es darle cabida a nuevos enfoques con nuevos perfiles
otros perfiles además del área de biología, ¿no? No porque esté mal, sino porque un solo enfoque no necesariamente te resuelve todo. El otro, y digo, no sé si se ve, el otro, y como puristas y dedicados a las ciencias puras, a lo mejor van a decir que estoy muy floreada, pero este tema es muy importante. En esto del consumo, de cuánto consumimos cada uno todos los días, en lo que nos ponemos, en lo que comemos, cómo nos transportamos, de dónde viene todo lo que consumimos, tiene que ver con, es que si viene de más lejos y es más caro, me siento mejor, ¿no? Y lo que producen, por ejemplo, en las áreas, eso lo vemos muy seguido nosotros, lo que se produce en las áreas naturales protegidas, en esto de los programas de producción orgánica, de café, de esto, de flores, de vainilla, de tal, los mismos productores, que ahí la CONAMDA va dando proyectos, aquí está un compañerito que ha trabajado mucho con comunidades, no hay público suficiente para consumir, para comprar estos productos que la gente dice, yo estoy haciendo mi parte con grandes esfuerzos para producir orgánico, para no tirar los árboles, para no meter ganado que acaba con todo, pero resulta que nadie me lo compra. Bueno, ni en el edificio de la Secretaría de Medio Ambiente la gente pasa y compra los productos, porque, no, es que yo compro uno que es francés, que es buenísimo. ¿Y dónde está nuestro compromiso? Perdón que insista con el punto, todo tiene que ver con especies prioritarias. ¿Quién está trabajando con tortuga marina? Yo. ¿Qué puedo hacer si no necesariamente puedo estar en campo para verlas, agarrarlas, medirlas, ponerles una grapita? El tema es nuestro consumo. Véanlo de diferentes formas. Todo lo que usamos y desechamos termina afectando a esto que nos gustan. Alguien se dedica a las mariposas, alguien se dedica a las palomas de la Isla Socorro, a los zacatuches. No es asunto menor y no está desligado. Perdón que no les haya puesto fotos de muchos animalitos, que ese siempre es el gancho para estos temas, pero en realidad va más allá de verdad. Ustedes, ¿quiénes ya están titulados? Bueno, aparte de los académicos, obviamente. ¿Quién está en proceso de titulación? ¿Quién le faltan como 4 años? ¿Nadie? ¿No van a recursar? Bueno, eso ya se verá después. Como profesionistas, futuros profesionistas, desde la iniciativa privada, sector público, etcétera, etcétera, a ustedes como mini empresarios que alguien se dedique, no sé, a hacer reproducción in vitro de un cactus o de sabe qué, intenten en esta parte, así como un enfoque que tiene sus detalles, pero lo voy a poner como ejemplo general, de las empresas socialmente responsables. No solo es lo que tú haces como empresa, sino a quién le compras, quién es tu vecino y que tu vecino también sea. O sea, es ir haciendo como un impacto y se oye a lo mejor extraño, pero se trata de trascender a lo que nos interesa. Ustedes están estudiando biología, algunos veterinaria por ahí, pero es cómo. El de, la clasificación del conejo, de la paloma, de la serpiente, del gato, es muy interesante y es muy apasionado. Sin embargo, ¿qué aportación tenemos a futuro? No solo para las generaciones, que siempre es el cliché, es que es para las generaciones futuras, y muchos dicen, pues, que vean cómo le hacen. Es más bien, ¿cuántos años tiene aquí, exceptuando a los que somos gente madura? El promedio de las edades de ustedes, estudiantes, que será, no sé, 30, 28, pues todavía se van a aventar 70 años, entonces no es las generaciones futuras, son ustedes cuando sean de la tercera edad. Digo, a lo mejor nosotros ya medio la libramos, pero ustedes tendrán más complicaciones que hay que ver, y no es discurso, es en serio, ¿no? La otra, y a mucho orgullo de nuestro país, y acabamos de pasar las fiestas que son chidas, donde nos sentimos todos orgullosos, finalmente esto tiene que ver con el tema de las especies prioritarias, porque no solo son fauna, flora, tiene que ver con la diversidad cultural y tenemos que mantenerla porque gracias a somos orgullosamente biodiversos, ¿no? Culturalmente, N cantidad de especies vegetales, animales,
y obviamente procesos sociales ya están reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, tangibles e intangibles, que es una maravilla. Lo cual quiere decir que pues, el compromiso, y tampoco es discurso, empieza por qué clase de consumista soy. Pues digo, para ser congruentes. A lo mejor no lo hago en este momento, pero cada año le voy sumando acciones a favor y a lo mejor en 2 años sí ya nuestra huella ecológica a lo mejor ya es de 2, como las compañeras que ya me cayeron bien porque son muy sustentables su estilo de vida. Nuevamente es hábitat y especies, y dentro de esas especies, las especies prioritarias. Absolutamente todo. Vayan al norte, al sur, al este, el tema que tengan, los que estén trabajando con genética, con parasitología, con ecología, ecosistemas, etcétera, etcétera, todo redunda en esto, y más allá de la información académica, esto es como lo obligado, ¿no? Digo, para ser más congruentes sí tenemos que abordar estos temas, porque la información está en los libros, la información está en internet y eso lo pueden ver. Digo, por cierto, no es comercial, nada más quieren ver el programa, por lo menos la versión pasada, del programa de conservación de especies en riesgo y del tema de especies prioritarias, cuántos programas de acción hay, etcétera, etcétera, qué acciones se han hecho, métanse a la página de la CONAM, lo van a encontrar. Eso lo puede ver cada quien, ahorita en el teléfono incluso. Esta parte me parece como más útil para que saquemos algo de estar sentados aquí 1 hora y cuarto, ¿cuánto vamos? Ay, ya me pasé. Y esto que es todavía más importante, los agaves sagrados, eso sí es importante, entonces hay que hacer por el hábitat, más allá de dedicarnos a estudiar la especie, es el hábitat, ¿no? De donde se distribuyen. Bueno, eso ya me pareció, y bueno, de manera general, es como en lo que está el sector gubernamental, las prioridades que yo creo, más allá de, como dicen, los fierros, de cómo quede el programa sectorial, cómo quede el programa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cómo quede el programa de conservación de especies en riesgo, creo que más bien es destacar que es importante ser multidisciplinario, ser comprometido y hacer más de cubrir un requisito de una materia o de tener curricularmente otra nota ahí de que ya fuimos a varios foros, es qué sacamos y cómo vamos mejorando y aportando indirectamente sin necesariamente estar en una oficina o estar en campo trabajando con comunidades para la conservación, no sé, del jaguar o del águila o del zacatuche o de la cotorra serrana, ¿no? Este sería como el marco, no sé si logré el cometido de los nuevos retos. A mí me parece más bien que son prioridades y pues adelante, cualquier pregunta, duda, queja. Hay tiempo para preguntas, ¿Sí? comentarios. Todo quedó clarísimo. Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a hacer ese cambio. Buenas tardes. Yo no soy propiamente ya estudiante, por eso me interesaba venir aquí. Hace poco me empiezo a integrar un poco al manejo de vida silvestre como alternativa profesional. Tengo muy poco de esto. Y me he acercado mucho a la CONAM, a la CIMAPRAD. Y bueno, yo lo que quería comentar con respecto a facilitar la gestión de hacer un buen recurso del manejo de la vida silvestre, creo que facilitaría mucho que ustedes como instituciones gubernamentales pudieran tener algún tipo de listados o hicieran como reuniones de las personas exactamente que ustedes saben que trabajan con vida silvestre, ¿no? Porque lo que hacen aquí en las universidades pues es como muy académico y a veces es difícil de entrar en contacto con ellos, ¿no? Y para saber por lo de toda la amplia variedad que puedes tener los investigadores, con quién te pueden hacer, quién te puede ayudar en cuestiones de manejo de vida silvestre. Estas cuestiones, como usted dice, de multidisciplinariedad, me contactó una persona que está interesada en hacer
blanco, ¿no? ¿Con quién voy? ¿No? ¿Quién nos va a ayudar? Y creo que ese es un área importante que tendría la Semarnat, todas sus dependencias, en que pudieran tener como un tipo de listado de personas, de agencias que trabajan en eso, en manejo de recursos. Y yo creo que favorecería mucho tener un trabajo más multidisciplinario. Claro. Eso es mi comentario. Y que de vez en cuando ustedes hicieran como cursos, ¿no? Que nos pudieran mantener un poco actualizados, o no sé, seminarios. Yo me enteré porque, bueno, vine a visitar a un profesor y pasé por un pasillo y dije, muy bien, voy a venir porque está muy interesante. Pero si no vengo, de otra manera, pues tampoco me hubiera enterado. Digo, comprendo que tampoco es fácil hacer la difusión, ¿no? Pero creo que ustedes como gobierno sí podrían hacer un poco más de difusión y servir exactamente como ese vínculo entre los que estamos privados y lo público, ¿no? Eso es. Claro. Sí, pues mira, es una inquietud muy natural y desafortunadamente es muy común. Sin embargo, hace años la Secretaría de Medio Ambiente empezó a publicar una tipo agenda, un libro, que se llamaba Hojas Verdes. De hecho, creo que ya no lo publica la Secretaría, pero hay una organización que se hace cargo, es un directorio de todas las ONGs, asociaciones productivas que trabajan con temas ambientales o verdes. Hay de todo, ecoturismo, producción orgánica, cursos, capacitación para educación ambiental, etcétera, etcétera. Es un libro bastante grande, no recuerdo si está en la última versión vigente en internet, pero ese directorio existe hace, no sé, como 15 años, fácil. Antes era como interno, era entre como el sector, y después se publicó para distribuirlo con diferentes, precisamente para que para que la sociedad en general pudiera orientarse con quién quiere tener o compartir como experiencias, ¿no? Les podemos pasar el contacto, les podemos pasar dónde lo pueden encontrar, ver si está vigente, y es muy útil, digo, más allá que la Secretaría directamente sea la encargada de difundir en su página, que no es mala idea, podemos proponer igual, chicle y pega, ¿verdad? Okay. Bueno, la otra, nos puedes escribir, digo, no sé, en automático ponía en ese verde el correo electrónico, pero bueno, es poropesa@conam.gov.mx. Escríbeme, yo te contacto y te mando la liga donde puedes encontrar el documento, la última versión de Hojas Verdes, donde está el directorio de todas las asociaciones civiles o grupos que trabajan con temas ambientales. Claro, no. ¿Quién sigue? Nada más quería preguntarle. Sí. Hemos visto que todo de alguna manera está ligado. Y hay normatividad, hay monitoreo, etcétera. Pero yo no sé quién monitorea
a empresas que son altamente destructivas, contaminantes y extractivas. Por ejemplo, yo voy a cualquier restaurante de México, en cualquier lugar de México, y les sirven camarones, sean criados o no. Entonces, ¿quién monitorea toda esa presencia de camarones en la mesa del que va al restaurante? Yo he verificado, sobre todo en el Golfo de California, que es una destrucción inimaginable. O sea, los compañeros aquí no se imaginan lo que es la destrucción del vento por las flotas pesqueras Sí, de que arrastre. traen camarón y que nos las sirven, pues, nos las comemos en los restaurantes chinos. En los hoteles, nadie tiene idea de lo que se desperdicia de agua en los hoteles, en todo el país. Sí, Y eso, pues como decía yo, de las conexiones impacta, claro. no directamente a una especie prioritaria, pero le va dañando el hábitat, Sí, por los supuesto. mantos, bla, bla, bla. Entonces, ustedes están en lo que son las especies prioritarias, pero a pesar de toda la normatividad y lo que ¿quién le da seguimiento a todos estos abusos que se hacen? Ya hay que llamarlo de la manera correcta, abusos, ya no son de que se extraen Sí. tantito y que están destruyendo absolutamente todo, y me consta, ¿no? Yo creo que Sí. les consta mucho. Entonces, Sí. ¿quién puede o quién le da seguimiento a todo esto? Más que haya como una cadena, así como las cadenas productivas, desde el inicio, yo creo que no hay como tal armado ni conceptualizado esto que tú planteas. Me parece súper valioso y súper importante. Más bien como cada función pasa por diferentes instituciones o cada proceso o etapa, desde que se pesca, o sea, desde la autorización, la extracción, el almacenaje, el transporte, etcétera, etcétera, hasta que llega a nuestra mesa fascinantemente, hay diferentes instituciones o competencias que van desde lo federal, por ejemplo, quien da el permiso para los aprovechamientos de camarón, que son efectivamente los más impactantes. Ya les dieron el permiso, en teoría ellos ya cumplieron. De ahí, todo este proceso, toda esta cadena de transporte hasta la mesa, yo creo que no hay ni la cadena identificada y no hay propuestas así puntuales de saber qué es lo que pasa desde la extracción hasta el impacto con los desechos, por ejemplo, incluyendo cosas de salud, ¿no? Por ejemplo, para el transporte, de si llega bien, si se descompuso, si contaminó el agua, tiraron las cáscaras al desagüe, etcétera, etcétera. Yo creo que no lo hay como, y como cada etapa está asignada a diferentes instituciones con competencias federal, estatal, municipal, no hay que esa retroalimentación, esa comunicación. Parece bastante urgente, como dices, y yo creo que habría que empujar y plantearlo, ¿no? Digo, en esto de la consulta del programa sectorial, de los foros que se hicieron, yo creo que sería importante avanzarlo. Ahora, en este momento están integrando los resultados de los foros de consulta del programa sectorial. Me parece que el documento ya integrado nuevamente va a salir como esta versión es la que ya quedó después de los foros y va nuevamente a consulta. Digo, vamos a rastrearla bien. Digo, normalmente nos la envían, pero la vamos a rastrear bien y van a hacer una lista, ¿no?, de asistentes. Digo, podemos mandar el link a todos los de la lista, si nos las comparten, para cuándo sale la consulta del documento del programa sectorial. Digo, si no está identificado, pues habría que hacerlo. Probablemente porque es multisectorial, Secretaría de Salud, competencia estatal, municipal y federal. Probablemente por eso, y ahí es donde se hacen esos enormes huecos, donde pues, se vuelve un desgarrete, como dices, ¿no? Podemos hacer eso, lo planteamos y pues, mira, igual en una de esas sí nos hacen caso, ¿verdad? Sí, ¿no? Tienes razón. Y haremos algo de entrada, compartirles cuando es la consulta para proponerlo, ¿no? No a ti. Igual, por ejemplo, retomando esa parte, se ha propuesto que lo que haya sean comités de vigilancia ciudadana. O sea, el programa está. Sí. Y lo hay para todos los sectores. Hay anticorrupción, hay procesos de transparencia, hay procesos de producción, X, Y, Z. El problema es que la gente no los utilizamos, ¿no? O sea, un comité de vigilancia ciudadana debe de ser mínimo de 10 personas, creo, 10, 12 personas. No tiene que estar afiliadas a ningún partido, X, Y, Z. Y pues se supone que
Claro, ese es un punto importante precisamente por lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Probablemente por el estilo, nuestras opiniones encontradas o no con las administraciones pasadas, como que había más apatía por la frustración que causaba N cantidad de cosas en todos los sectores, ¿no? Y en todos los niveles. Sin embargo, no hay que darse por vencido y hay que intentarlo de nuevo, probablemente funcione. De hecho, en esto de promover dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Sectorial la participación ciudadana, ¿alguien ha oído del CONAVIS, ya como por último, el Consejo Nacional para la Conservación de la Vida Silvestre? Es un esquema que salió hace como 10 años, algo así, lo sacó la Semarnat, con asesores del sector productivo, sector académico, sector de investigación y sector federal. En la administración pasada no les hizo mucha gracia y lo descontinuaron y lo abrogaron y dijeron, bueno, lo vamos a actualizar, lo vamos a arreglar, y se quedó atorado. Ese es uno de los instrumentos que promueven y obligan al sector gubernamental a la consulta pública. Tiene que ver con este derecho de, oigan, es que yo opiné algo pero nadie me hizo caso. Ese es el instrumento, esa es la figura, y va para todos los niveles, así como los consejos consultivos regionales que había de la Semarnat y que también en la administración pasada se dejaron como, pues porque no les convenía, no les gustaban, etcétera, etcétera. Es la oportunidad de retomar y decir a la ciudadanía, aquí estamos y vamos a dar seguimiento, pero implica un esfuerzo, ¿no? Entonces, si nuestro argumento es que yo siempre llego muy cansada a la casa y ya no quiero leer nada, o es que tengo mucha tarea y ya no lo voy a hacer, y no nos damos 15 minutos, 10 minutos de leer algo en lo que podamos participar, se sigue la inercia y entonces no pasa nada, ¿no? En definitiva, yo estoy convencida que la participación ciudadana de diferentes formas, ya sea individualmente o organizada en figuras o en instrumentos jurídicos, es importante. Y entonces tendríamos que hacer un esfuerzo como hacer poco a poco ese hábito de informarnos y de participar, porque lo que comenta el compañero es muy cierto, probablemente nadie lo ha propuesto nunca, ¿no? Entonces, cada tema, si Semarnat, yo ya di el permiso y cumplió las condicionantes. El de almacenamiento es que yo, el sector salud, ya lo revisé y está limpio. Y el de transporte es que yo lo revisé y llevan bien sus facturas. Y así, y todo lo demás, y entre ellos no hay retroalimentación, entonces se pierde. Y probablemente el hábito magnífico de comer camarones, pagando mucho, por cierto, siempre, que vienen de kilómetros y kilómetros, 300 kilómetros, 150 kilómetros hasta nuestra mesa, probablemente a lo mejor tendremos que cambiarlo por otro, ¿no? Digo, no sé. Hay quienes promueven no comer carne de res porque se restan tantas hectáreas de agua y de esto para una hectárea de vegetales y se requieren como 40 o no me acuerdo cuántos para 1 kilo de carne. Digo, no, yo tampoco soy vegetariana, ¿no? Sin embargo, son estos como ejercicios de sopesar si nuestro estilo de vida está aportando algo o no. Y vamos, pero el tema de la participación en estos puntos de es que yo vi esto y no está pasando nada, pues son importantes, ¿no? Sí, gracias. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Los invitamos a que nos acompañen para la siguiente conferencia el martes 8 de octubre, en el mismo horario, pero ahora el auditorio va a ser el Alberto Baracasenes. Entonces nos va a acompañar el doctor Jorge Ignacio Servín y nos va a dar la plática de la conservación biológica y el manejo de la fauna silvestre en México, la importancia de la formación de los biólogos en el siglo XXI, ¿no? Entonces nos esperamos para el siguiente 8 de octubre en el Alberto Baracasenes. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy amable. Estuvo muy Gracias. interesante. Sí. Ah, sí, qué bueno que no te dormiste. Sí, Ya no, te iba es yo a que dar un además toque. había muchísima información. Sí. Como para platicar, pero especie por especie. No. Para un semestre. Es súper complicado. Ah, sí. Porfis. Gracias. Ok, entonces te aviso, ¿no? Va, ahí con Se me